Ok, vamos a tratar en esta clase, la sesión 12.1, la caída de Constantinopla y los precursores de la Reforma. En realidad, este es un tema muy interesante porque vamos a hablar brevemente acerca de la caída de Constantinopla. De paso, un capítulo que pueden revisar ahí es el capítulo 55 de Justo González. Trata justamente sobre este tema. Cada uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy está ligado a un capítulo del libro de Justo González. Entonces el libro, el título, el tema de la calle Constantinopla está ligado al capítulo 55 de Justo González. La calle Constantinopla se conoce como el fin de la Edad Media. Muchos historiadores piensan que este es el fin de la Edad Media, el advenimiento de una nueva era, en la cual el mundo árabe, los musulmanes, empiezan a dominar y empezamos con el Imperio Otomano, ¿no? Entonces, el Imperio Otomano, cuando empezó a surgir al inicio, eh, el primer gobernante pensó que él estaba continuando la tradición romana. Él pensó que en realidad él estaba continuando el imperio romano. Su imperio era una continuación del imperio romano, pero evidentemente no lo era. Era otro imperio. Así que eso es algo interesante. También es algo interesante notar que la tecnología fue un factor importante en la caída de Constantinopla. La destrucción de las murallas prácticamente impenetrables de esta ciudad se debió en parte a los cañones, al uso de pólvora y los cañones. Esta tecnología de los cañones es algo interesante para destruir las murallas que permitieron el ingreso a esta prácticamente impenetrable ciudad de Constantinopla. Así que la calle Constantinopla es una mezcla de asuntos sociales, también tecnológicos, que ayudaron a la derrota de esta ciudad. Muy bien, así que este es un tema que hay que investigarlo. El, el, la pregunta es cuáles fueron los factores que contribuyeron a la caída de Constantinopla. Este tema estará a cargo del grupo número uno. Luego tenemos el segundo tema, Pedro Baldo, el, el, el pionero, digamos, de los valdenses. Así que cómo comienza este grupo de los valdenses es gracias a Pedro Baldo y tenemos que investigar su historia, cuál fue la contribución de Pedro Baldo a la reforma de la iglesia. Algo muy interesante, un tema realmente muy importante, se encuentra en el capítulo 40 de Justo González, así que hay que revisar el capítulo 40 mientras el grupo se reúne para hacer esto, ¿ok? Luego tenemos el siguiente tema, el tema de Jerónimo Savonarola, un fraile. Muy interesante su historia porque hasta el día de hoy algunos piensan que él se le considera un santo en la iglesia, así que y piensan que debería haberse lo catalogado como santo. Él fue torturado por su rechazo de la forma como vivía la iglesia, el despilfarro y la forma muy opulenta como vivían el clero de la iglesia. Así que él es una luz que inicia a clamar y a reclamar la reforma de la iglesia. Luego tenemos este otro personaje importante, John Wycliffe, que su vida la vamos a encontrar en el capítulo 48 de Justo González y que tiene que ver con la reforma, que tiene que ver también, habla mucho de la reforma de la iglesia, ¿no? Él también fue precursor de la reforma de la iglesia, muy interesante su teología. Él hablaba mucho de que si la iglesia no sirve, no está cumpliendo la misión que Cristo le ha dado. Y si el Estado no sirve, tampoco está cumpliendo la misión que Dios le ha dado. Interesante su teología. Luego tenemos este otro personaje, Juan Hus, un personaje también muy importante que habló fehacientemente contra la vida la vida poco consagrada de los líderes de la iglesia, ¿no? Él denunció mucho la vida de la iglesia. Así que hay muchas cosas que podemos aprender de estos precursores de la reforma. Este último se encuentra en el capítulo 49 de Justo González.
Entonces lo que vamos a hacer ahora es subdividirnos por grupos y cada grupo va a estar a cargo de una pregunta. Vamos a tener aproximadamente 45 minutos. Esperamos, esta vez quisiera reunirnos a las 12:35 para empezar a compartir nuestras presentaciones. Les pediría que armen un PowerPoint, igual como lo hicimos en la clase pasada, de tal manera que en no más de uno o dos PowerPoints, o tal vez tres, si es mucho el contenido, tres, pero bien concreto, bien especificado, cuál es la contribución de cada uno de estos reformadores a la reforma a la iglesia, y al que le tocó el tema de Constantinopla también, cuáles son los factores que contribuyeron a la caída de Constantinopla. Muy bien, entonces estos son los temas, ya tienen los links para los grupos, para que nos subdividamos en grupos y nos vemos entonces a las 12:30 en este grupo principal. 12:35, perdón, 12:35. ¿Ok? 12:35 sería el momento que vamos a vernos en conjunto. ¿Alguna pregunta? Doctor, solo en cuanto a los factores, ¿es lo mismo decir que las causas? Sí, así es. Ok, gracias, doctor. Listo. Entonces nos vemos a las 12 Doctor, y ¿cuál 3. fue el que dijo del 2? Disculpe. Sí, ¿Cuál es la pregunta del 2? está el PowerPoint está colocado en el Classroom, así que no hay problema, lo pueden revisar. Pero la del 2 es Pedro Baldo. Ya, ¿qué tenemos que sacar de los asuntos? El capítulo 40 y hay que responder la pregunta: ¿cuál fue la contribución de Pedro Baldo a la reforma de la iglesia? Pero tú estás en el 3, César. Sí, ¿ok? Ah, ya, disculpe. Ok, nos vemos jóvenes, nos vemos a las 12:35. A nosotros, el grupo 1 nos ha tocado hablar acerca de los factores que contribuyeron a la caída de Constantinopla. Bueno, le hemos primero puesto sucesos históricos, de los cuales hemos sacado algunos factores, ¿no? Y acá se explican cuáles son los factores. Por ejemplo, bueno, el libro de Justo González menciona en 1204 los latinos se adueñan de Constantinopla, pero luego los griegos vuelven a recuperarlo, pero no por la misma colonia, ya que algunos estados menores se crearon, rivales, en respuesta a la conquista de los latinos. Luego se quería lograr la ayuda de la iglesia occidental, pero había una oposición por parte del pueblo y los monjes, ya que odiaban en sí a los latinos, en cierta manera. Luego, en el siglo XIV, la situación empeora, los turcos conquistan la península balcánica y los otros se aprovechan los geneboneses y albaneses y así conquistan algunas islas de Constantinopla. Entonces Constantinopla empieza a perder su poder. Más tarde, Constantinopla fue sometida a tributo y para el siglo XV parecía que los turcos tomarían Constantinopla, pero sucedió algo más, ¿no? Acá está. Ah, bueno, ya lo han cambiado, creo. Osberto. Continuamos con Osberto entonces. Muy bien, entonces el compañero ya dio algunos sucesos históricos. A partir de ahí podemos entonces sacar los factores. El primer factor entonces vamos a decir que es el debilitamiento de las fuerzas militares. Ya mi compañero habló por cómo fue que se fue debilitando debido a todos esos enfrentamientos, pero también contribuyó también la peste negra y también en ese tiempo lo que eran ya las cruzadas. Todo eso vino a debilitar las fuerzas militares de Constantinopla. Por otro lado, también está otro factor, otra causa fue el interés comercial por parte del Imperio Otomano en dominar esas tierras. En tercer lugar, entonces, tenemos como un factor, digamos, siempre externo, que el poder militar del Imperio Otomano estaba bastante fuerte y como factor interno, Constantinopla estaba ya débil. Y otro factor interno que llevó a la caída de Constantinopla fue la diplomacia, es decir, Constantinopla no contaba con las fuerzas o con refuerzos o ya no contaba con la ayuda del imperio occidental para ese tiempo, debido a que habían tenido enfrentamientos teológicos
vimos en una de las clases pasadas. Entonces prácticamente fueron esos factores los que llevaron a un debilitamiento de Constantinopla y así se pudo haber efectuado su caída. Excelente, excelente. Muy bien, gracias. Le damos a este grupo que nos habló acerca de algunos de los factores que contribuyeron a la caída de Constantinopla. Hablaron del debilitamiento de las fuerzas militares, la peste negra, las cruzadas, el interés comercial del Imperio Otomano, el poder militar del Imperio Otomano, asuntos que tenían que ver con la diplomacia, la falta de ayuda del imperio de la parte occidental. ¿Ok? Muy bien, gracias. Agradecemos mucho al grupo 1. Ahora vamos a ir con el grupo 2, que tiene que ver con Pedro Baldo. Dejamos el tiempo con el grupo 2. Bueno, vamos a ver sobre la historia de Pedro Baldo. Nos ha tocado este grupo. Bien, como conocemos o sabemos la historia, Pedro Baldo era un comerciante adinerado que tenía mucho dinero, de León, que estaba, ¿no? Y bueno, su historia, que estaba casado también y que tenía 2 hijas. Y también Pedro Baldo aparece como precursor de San Francisco en cuanto a la vida ascética, con la diferencia de que en su época la iglesia no estaba todavía lista a aceptar de los nuevos ideales como los estaría una generación más tarde, al parecer el santo de Asís, como nosotros sabemos del Papa Francisco Asís, ¿verdad? El siguiente, bueno, sabemos que también como Pedro Baldo era un comerciante que tenía mucho dinero, ¿no? En Esca, y decidió también dedicarse, por ejemplo, a la pobreza, y uno de ellos también la predicación, pero el arzobispo de León no se le permitió, y entonces Baldo apeló a Roma, ¿no? Ahí se produjo un diálogo curioso que narra uno de los protagonistas. Se trata del teólogo Map, nombrado por el Papa para examinar la ortodoxia de Baldo y sus seguidores. Vamos a ver ahí primero, si les propone unas cuestiones sencillísimas, ¿no? Para ver si estaban de acuerdo o no, o si no, para ignorar. Sabiendo que el asno que come carne no come lechuga, ¿no? ¿Creéis vosotros en Dios Padre? Entonces nosotros ya no creemos, ¿no? Respondieron, y en el Hijo creemos, y en el Espíritu Santo creemos, y en la muerte de Cristo creemos, perdón, y en la madre de Cristo creemos, ¿no? Entonces, ahí vemos la mentira, o no, de que, porque ahí tenía que decir, y en la madre de Dios, ¿verdad? Y ellos dijeron, y en la madre de Cristo, una gran mentira. Aquí todos gritaron burlándose, ¿verdad? Y los valdenses se retiraron confusos y con razón. La burla se refería a que Map había atrapado a Baldo y sus seguidores un subterfugio, llevándolos a declarar que María era madre de Cristo y no madre de Dios, como lo había promulgado el tercer concilio ecuménico. Lo que sucedía era sencillamente que Map y los judíos se ufanaban en sus conocimientos teológicos y se opulaban a quienes por falla de esos conocimientos. En 1984, el concilio reunido en Peronia los condenó, pero a pesar de ello, los valdenses persistieron en su pobreza y su dedicación. Durante algún tiempo se esparcieron por diversas ciudades, pero a lo postre, en la persecución fue tal que vieron obligados a refugiarse en los valles más retirados de los Alpes. Entonces, eso vemos también sobre la historia de cómo fue de Pedro Baldo. Y por último,
ser denunciados, ¿no? Y, y en la última parte dice, allí se les reunieron poco después los restos del movimiento de los pobres lombardos, muy semejante al de los valdenses y también perseguido por la jerarquía eclesiástica. Debido a su historia, quienes se refugiaron en aquellos escondites no sentían aprecio alguno hacia Roma y el resto de la jerarquía eclesiástica. Cuando en el siglo XVI se produjo la reforma protestante, algunos predicadores reformados establecieron contados de los valdenses, quienes aceptaron su doctrina y hicieron así protestantes. Y también sabemos que el movimiento de los valdenses fue la fusión de varios movimientos religiosos separados de la iglesia. Y uno de ellos también, por ejemplo, vemos que Pedro Baldo a veces tomó mucho, de hecho, el consejo, todo eso, después de proveer para el sustento de antes, para su esposa y también para sus hijos. Y él consiguió también, como vemos también del joven rico y también del, el otro, ¿cómo se llama? Y del, ¿podría retroceder? No, de la historia del joven rico que nos muestra, ¿no? Y entonces eso es sobre el Pedro Baldo. Muy bien, gracias. Agradecemos mucho al grupo que nos habló algo acerca de Pedro Baldo, realmente un precursor de la reforma, pionero del grupo de los valdenses, ¿no? Que se refugiaron, colportores, en el sentido de que distribuían las escrituras sagradas, tenían formas de venta especiales. Y muchas gracias por habernos compartido esa importante parte de la historia. Ahora vamos al grupo número 3 con Jerónimo Savonarola. Grupo 3. Este hombre, considerado como un fraile también, fue distinguido por su dedicación al estudio y a la santidad. Llamado por Lorenzo de Medicis a ministrar en Florencia, enseñó también principalmente en el convento dominicio de San Marcos, en donde su fama comenzó a extender. Y fue un líder importante ante la invasión francesa y posterior. La pregunta a responder es cuáles fueron sus contribuciones en la reforma de la iglesia. Y bueno, básicamente tomamos dos reformas, dos ideas que él impulsó. La primera fue una educativa, la cual dice que Jerónimo se opuso al renacentismo, ¿sí? Más su actitud hacia el estudio fue siempre en pro de los menos desfavorables. Inclusive instó a abrir un centro misionero educativo. Jerónimo, al parecer, se oponía al renacentismo, pero al mismo tiempo impulsaba el hecho de la educación a las personas a las que no tenían posibilidades de esto. Él fue juzgado como un oscurantista, ¿no? Como que no creía en o sea, el impulso de la cultura de la que se vivía en ese tiempo. Pero él se oponía a esto porque las personas que mayormente del renacentismo querían ser exclusivistas, ¿sí? Obtener conocimiento nada más para ellos y no permitir que las demás personas que pudieran conocer. Y él impulsó esto en Florencia. También una de las cosas que se opuso y que promovió mucho, que ayudó a la reforma de la iglesia, fue en relación a la ostentación. Dice que fomentó a los frailes que sean más humildes y que vivan de la manera más sencilla, específicamente en el convento San Marcos de Florencia. Hizo vender todas las propiedades del convento y darles el dinero a los pobres. Él en varias oportunidades presentó delante de la iglesia el hecho cómo se habían convertido en, o sea, se habían convertido, era muy ostentosa la iglesia, ¿sí? Y cómo ciertamente el lujo, todo este tipo de cosas, era algo que no debía ser. Y él se opuso a esto, lo llamaron de hereje, lo trataron mal
Muchas gracias, agradecemos al grupo que nos habló de Jerónimo Savonarola, un personaje muy interesante. Muy bien, ahora vamos a ir a la penúltima presentación, John Wycliffe. Vamos a hablar acerca de John Wycliffe en este momento. Tenemos al grupo que va a hablarnos de John Wycliffe. Ok. Bien, perfecto. En nuestro grupo, el número 5, la pregunta fue: ¿cuál fue la contribución de Juan Wycliffe a la reforma de la iglesia? Sus palabras fueron ante esto: decía, si la verdadera iglesia era para los predestinados y no la de los magnates eclesiásticos, y si las escrituras le pertenecían a esa iglesia, se seguía que era necesario traducir la Biblia al idioma vernáculo y devolvérsela al pueblo. Entonces la contribución fue que él logró que la Biblia fuera traducida del latín al inglés. Su traducción del Nuevo Testamento, como podemos ver, del inglés terminó en el año 1380. El Antiguo Testamento, el cual le ayudaron a algunos amigos, aparecieron en el año 1384, en el año en donde él muere. También él defendía mucho la creencia del señorío, exigía mucho lo que era ser muy cristocéntrico en todo aspecto, y ponía como principal apoyo a la Biblia, y gracias a a la contribución que él tuvo, fue también de esa misma inspiración que pronto el país se vio invadido por los predicadores pobres o laboradores, de quien trataremos bajo el próximo epígrafe. Después de eso continúa el libro hablando más sobre, gracias a la contribución de la traducción, ¿verdad?, de la Biblia, que fue su mayor aporte a la iglesia. Eso sería todo. Muy bien, gracias. Realmente agradecemos por esta exposición. John Wycliffe, quizás esa es la mejor pronunciación, Wycliffe. eh, tenía esta teología de cuál es la verdadera iglesia, aquellos que están predestinados. En algún momento parece que él sacó, me parece que él eliminó la idea de que el Papa estaba en este grupo. Él decía que la forma como los predestinados demostraban que eran predestinados es por los frutos del Espíritu. Y parecía que el Papa y algunos del clero no mostraban esos frutos, así que eso molestó la idea. Sus ideas teológicas, sin embargo, fueron muy popularizadas y tuvieron influencia en Checoslovaquia. Muy bien. Ahora vamos a ir con el último grupo. El grupo que nos va a hablar de Juan Hus. Vamos a dejar el tiempo con el grupo que nos va a hablar de Juan Hus. Muy bien. Hemos anotado aquí 5 aportes que nosotros creemos fueron muy importantes de parte de Juan o de Han Hus. Primero, Juan Hus se adelantó a su época, incluido en el pensamiento de los reformadores. Incluso un siglo antes de que Martín Lutero clavara las 95 tesis, Juan Hus tenía sermones y tenía temas muy importantes. Leyendo Martín Lutero, dijo, ¿no?, que cómo era posible que hayan quemado a este hombre que explicaba de una manera tan interesante la Biblia. Así que su influencia a Martín Lutero y a otros reformadores fue lo principal. Luego Juan Hus concluyó que la autoridad papal no era la máxima. Juan Hus vivió en un tiempo donde la iglesia tenía corrupción, entonces él, a la luz de las escrituras, comenzó a estudiar y se dio cuenta que la autoridad papal no era la máxima, y él exaltó la Biblia sobre todas las cosas, y por eso también tuvo problemas. Luego Juan Hus argumentó firmemente contra las indulgencias, y esto le creó varios problemas. Luego abogó porque tanto como el pan como el vino se sirviera en la comunión, eso acerca de los ritos, y
predicó en el idioma de las personas en oposición al latín con el que se le predicaba entonces. También él defendió ese entonces para que la Biblia se pudiera traducir al lenguaje de las personas para que tengan un acceso libre, ¿no? Y ahí anotamos una frase que la adjudica él cuando iba a morir, y dice: pueden asar al ganso, pero en 100 años se levantará un cisne con un canto que no podrán silenciar. Y eso ocurrió cumpliéndose con la reforma, ¿no? Eso es todo, pastor. ¿Puedes repetir esa frase del ganso? Puedes asar el ganso, pero en 100 años se levantará un cisne con un canto que no podrás silenciar. Ok. Pero se levanta. Sí. ¿Querías decir algo más? Por favor, termina. No, sí. Encontré, es interesante un libro que posiblemente se lo adjudica a él, dice, porque su apellido, su Hus, creo, tiene relación algo con ganso, algo así. Ok, Él dijo eso antes de morir. muchas gracias. Bueno, realmente fue así porque después vino el cisne que Lutero, ¿no? La luz de la reforma, el lucero de la reforma ahí que iluminó, se encargaron de Juan Hus de silenciarlo, pero no pudieron con el cisne que vino después. Así que sus palabras se cumplieron. Interesante, muy bien. Gracias, en realidad hemos aprendido mucho. ¿Perdón? Es una profecía. Prácticamente, ¿no? Como si fuera una profecía. Yo creo que no una profecía en el sentido bíblico de ser como un profeta como Moisés, pero sí en el sentido de que él estaba preveyendo que las palabras de Dios no podrían ser silenciadas, ¿no? Muy bien. Gracias. En realidad hemos aprendido muchos. Estos son los precursores de la reforma y este es el último tema de esta unidad. Así que ustedes pueden utilizar los materiales, por eso también les pedí que compartieran en el grupo de WhatsApp todos los materiales para que puedan utilizarlos en su mapa mental. Así que ya tienen todos estos, son parte de los materiales que pueden utilizar para su resumen de los mapas mentales. Pastor, algunos no estamos en el grupo de WhatsApp. Algunos no están. Sí, pastor.